En este vídeo se nos pide determinar si es posible el valor del parámetro a, que aparece aquí, en el segundo trozo de la función, para que esta función f sea derivable en todo su dominio. Claro, en todo el dominio de definición. Veamos que el dominio de definición es entre 0 y 1 para el primer trozo y x mayores que 1 para el segundo trozo. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo primero, ver si esta función es continua, porque si la función no es continua, pues en principio no va a poder ser derivable, ¿no? Entonces, para comprobar la continuidad, vamos a estudiar los límites de la función cuando nos acercamos a 1 por la izquierda y cuando nos acercamos a 1 por la derecha. Eso viene siendo el límite cuando x tiende a 1 del trozo de la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 del trozo de la derecha. Entonces nada, sustituimos, tendríamos 1 por el neperiano de 1. El neperiano de 1 es 0, así que esto es 0 aquí. Luego tenemos a por 1 menos e elevado a 1 menos 1, que es 0. E a la 0 es 1, entonces esto es 1 menos 1, 0. Así que tenemos a por 0, que sería 0 también. De manera que como los límites laterales coinciden, en principio podemos decir que existe el límite y por otro lado había que comprobar si la función en 1, que el valor x igual a 1, vemos aquí el igual a, entonces en x igual a 1 tenemos este trozo, así que esto es 1 por el neperiano de 1, que es 0. Entonces decimos que existe el límite de la función cuando x tiende a 1 y además coincide con el valor de la función en 1, por lo tanto f de x es continua en 1 y por lo tanto lo es en todo su dominio, que viene siendo de 0 a infinito. Vale, la función es continua, comprobado. Vamos a estudiar ahora la derivabilidad de la función, ¿vale? Para ver o para imponer la derivabilidad de f de x se tiene que cumplir que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la derivada y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la derivada sean iguales, ¿no? Es decir, que exista el límite de la derivada en x igual a 1. Por lo tanto, para poder hacer esto sería conveniente tener la derivada aquí al lado, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribirla aquí. f' de x es derivada del trozo de la izquierda, es derivada del primero por el neperiano sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del neperiano. La derivada del neperiano es 1 partido por x, entonces nos queda derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del neperiano. La derivada del neperiano hemos dicho que es 1 entre x, entonces x por 1 entre x me queda 1. Luego la derivada del otro trozo sería la derivada de esta función, ¿vale? Que viene siendo e a la 1 menos x por el coeficiente o la constante que queda multiplicando, que no afecta, ¿no?, a la derivada. Vale. ¿Cómo he hecho la derivada del paréntesis? A ver, la derivada de 1 pues es 0. Luego tengo menos e elevado a 1 menos x. La derivada de esta exponencial es ella misma, pero luego hay que multiplicar por la derivada del exponente, que es la derivada de 1 menos x, que es menos 1. Entonces menos con menos me queda más. Así que esa es la derivada, ¿no? Como digo, la a, que es una constante que queda multiplicando, pues no hace nada, se queda y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería nuestra derivada, ¿vale? Pues los dominios o el dominio de cada trozo es el mismo. Vamos a escribirlo por aquí. A ver, la derivada, que quede mejor aquí así. Primer trozo para entre 0 y 1. Segundo trozo para x mayores que 1. Vale. Entonces, el límite por la izquierda de 1 de la derivada es el límite de neperiano de x más 1 cuando x tiende a 1
Neperiano de 1 es 0, 0 más 1, 1. El límite por la derecha es el límite del trozo de abajo. E elevado a 0 es 1, 1 multiplicado por a. Entonces la condición que tenemos que imponer para que la función sea derivable en 1 es que a sea igual a 1. ¿Vale? Entonces decimos que f de x es derivable en x igual a 1 si a es 1. ¿Vale? Entonces, fuera del 1, es decir, entre 0 y 1, ¿esta función es derivable? Por supuesto que lo es. Entre de 1 a infinito, ¿esta función es derivable? Por supuesto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la derivada de esta exponencial no presenta ningún problema. Y la derivada del neperiano solo daría problemas en 0, pero 0 no pertenece al dominio. Entonces no va a haber ningún problemilla con este logaritmo neperiano. Entonces concluimos que la función será continua y derivable siempre que a sea 1. ¿Vale? La función es derivable en x igual a 1 si a es 1 y lo será en todo su dominio. Que es lo que nos están pidiendo. ¿Vale? Bueno, pues ya está determinado el valor del parámetro A. Esto sería el ejercicio. Cualquier cosilla, pues me dejáis un comentario. Gracias y hasta la próxima.